Muchas gracias, querido Camilo. Muchas gracias a todas las instituciones que han posibilitado que estemos aquí aprendiendo y, como decía ayer, atreviéndonos a pensar y tratando de dar racionalidad, ¿no?, a todo nuestro discurso, que es de lo que en el fondo se trata. Y en ese sentido yo voy a procurar ser breve, porque ya llevan ustedes ya mucha reflexión en la cabeza, pero permítanme desmitificar o tratar de poner en duda o poner en cuestión, mejor dicho, algunas cosas. Porque a veces yo creo que no está de más tomar un poquito de perspectiva, y permítanme que sea intencionalmente ambiguo. Es decir, voy a distinguir en muy pocas ocasiones de lo que diga entre proceso civil y proceso penal. Ya sé que nos preocupa sobre todo el proceso penal, pero ahora les explicaré por qué. Me gusta distinguir poco, porque los problemas, cuando introducimos el tema de la oralidad, son muy parecidos. Son cuestiones y problemas comunes en bastante porcentaje. Pero por eso mismo debemos relativizar ese propio discurso. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos como una grandísima novedad, por fin, decimos, se instauró la oralidad en el proceso civil en el año 2000, entró en vigor el año siguiente, el año 2001. En el proceso penal tenemos ya una historia larga, de bastante más de un siglo, de oralidad, y por eso yo creo que la introducción no fue tan pesada, tan complicada. Pero si miramos las estadísticas, esa enorme novedad de la oralidad, esa enorme modernización del proceso, que yo estoy de acuerdo que lo es, el proceso oral tiene sus grandes ventajas. En el proceso penal, la memoria del Poder Judicial español nos dice que la mitad de las sentencias son sentencias de conformidad. ¿Qué quiere decir eso? En términos mexicanos, son sentencias que irían por el procedimiento abreviado. ¿Y dónde está ahí la prueba? Acabo de comprobar, no sé si está reformada la versión que yo tengo del Código de Procedimientos Penales mexicano, pero ahí nos basamos en lo que nos dice el fiscal. Y bueno, no hablaremos de confesión, pero acepta, y ya paso a términos españoles, el que se conforma en nuestro proceso penal, digo, la mitad de los procesos penales, el que se conforma simplemente dice amén a la pena que le pide la mayor de las acusaciones. En España hay pluralidad de acusadores, no solo la Fiscalía, también la víctima puede ser parte activa en el proceso penal. ¿Dónde está ahí la prueba? En la mitad de procesos penales no existe la prueba. En el modelo que seguimos, para bien y para mal, en muchas cosas para mal, es el modelo que se aplica a poquitos kilómetros de aquí, en los Estados Unidos de América. Y yo suelo decir, y lo digo en lo civil y en lo penal, que es en realidad un modelo procesal inexistente. Ustedes saben que los procesos, los juicios como entendemos, juicio oral, con inmediación, con concentración, con publicidad, son un porcentaje ínfimo. Y nuestros altos tribunales mejor dicho, iba a decir se hartan, no se hartan, porque insisten en decir que el juicio oral es donde se celebra con todas las garantías, con todos los avances de la modernidad desde la Ilustración, con contradicción, con publicidad, con inmediación, con todas esas garantías, se practica ¿qué? Se practica ni más ni menos que la prueba. En Estados Unidos, 5%, 4% de casos en lo civil y en lo penal que van a juicio. Por tanto, eso que nos decía Bentham ya hace muchos años, que el arte del proceso es el arte de administrar la prueba, sigue siendo vigente, pues menos de lo que pensaba Bentham, yo creo. O salvo que cambiemos el concepto de proceso
y esos procesos truncados, esos procesos en los que, claro, tiene su justificación, acabemos rápido, nos interesa el sistema. ¿Por qué? Porque además el sistema no puede abarcar, es una declaración de impotencia, el sistema no puede abarcar todos los casos penales. Paradójicamente, yo creo que en México sucede lo mismo que en España, el Código Penal va engordando. Yo tengo mi hija que estudia primer año de Derecho y estos días, al principio de semana, me fijé en el libro que tenía al lado, un libro gordo, y era el Código Penal. Cuando yo lo estudié era ni la mitad. Por un lado tenemos la demagogia penal de sancionar más aparentemente, pero luego vemos que el sistema no puede o quizás no quiera sancionar a todos. Porque, y recuerdo que ayer nos insinuaba, tomo alguna de las cosas que nos decía muy sensatamente, como siempre, el profesor Boni Navarro, Hacienda sí que funciona. Es decir, mi suegro, que tiene unos ingresos, trabajó en Alemania, era inmigrante, no declaró una pequeña cuantía, claro que lo detectó Hacienda, claro que lo quiso sancionar. Luego, bueno, tuvimos que trabajar para explicarlo. Es decir, cuando se quiere, con la inteligencia artificial o con otros medios, pero la inteligencia artificial también, la Hacienda Pública, mi esposa es tributarista y, en fin, yo de eso no sé nada, lo tengo delegado, pero lo veo, ¿no? Cuando se quiere que funcione algo, funciona. Pero como ven, primera relativización, la prueba no se aplica tanto como a veces pensamos. ¿No deja de ser importante? Por supuesto, claro. Pero hay que decir las cosas como yo opino que son. Podemos debatir sobre eso, pero me parece fundamental encuadrarlo en la realidad. Y en todo esto tiene algo que ver también, algo que ha trabajado y que yo también aprendí de él y lo hemos hablado alguna vez, pues esa mengua o esa desaparición paulatina de la jurisdicción. ¿Verdad, Pepe? Es un problema que a veces no notamos y que yo creo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos los primeros temas de derecho procesal decimos, bueno, la función jurisdiccional, ¿qué es lo que hace el juez? Y los estudiantes, aunque no hayan estudiado nada de derecho procesal, contestan todos, juzgar, claro. ¿Cuándo juzga el juez en esos procedimientos abreviados o en esas sentencias de conformidad? O, bueno, también proceso civil, querido Carlos, el monitorio está preparado y a lo mejor es la justificación de que hay casos en que a lo mejor no hace falta oralidad. Todo lo que nos contaba ayer el profesor Colmenares de procesos civiles en los que en las estadísticas nos muestran que no hay oposición, pues es verdad que a lo mejor el invertir en que tenga que haber prueba, un proceso con contradicción y con todos los elementos tradicionales es un derroche que no nos podemos permitir y que a lo mejor no hace falta permitirnos. Es decir, hay unos elementos de razonabilidad, ya que estamos hablando de eso, en limitar la oralidad en ocasiones, porque no hace falta. La oralidad puede ser en realidad un estorbo para acabar pronto, y en otras ocasiones a lo mejor sí debería haber más oralidad y la restringimos por razones, en fin, menos justificables, ¿no? Pero yo creo que hay que relativizar todo esto. Pero situémonos, no quiero alargarme demasiado, pero situémonos en los casos en que sí nos interesa que haya juicio. Normalmente son los casos más graves, ¿no? Aquí sí que podemos decir que debería cumplirse eso de que el arte del proceso es el arte de administrar las pruebas de Jeremy Bentham. Y aquí nos encontramos, sin embargo, con toda una serie de problemas que son los que ya se han planteado aquí, pero yo creo que tenemos que relativizarlos también, entre otras cosas porque voy a citar un ejemplo de una sentencia reciente del Tribunal Supremo Español, de la Sala de lo Penal salvo el Tribunal Constitucional,
el más alto tribunal de España, que a mí me choca y en realidad me pone mal cuerpo, para decir como es, porque ustedes verán que es un ejemplo de irracionalidad. Falta, en estos casos en que se practica prueba, introducir ese elemento de racionalidad, no en todas las ocasiones, pero sí en algunas importantes. Por un lado tenemos los problemas de que en ciertos temas, estoy pensando, ahora ya, gracias a Dios, hemos pasado esa fase de terrorismo separatista de ETA, tenemos la amenaza del terrorismo islámico en buena parte de Europa, toda Europa diría, en todo el mundo. Eso en ocasiones nos lleva a disminuir, llamémoslo sana crítica, ahora voy a hablar de ello, llamémoslo estándares probatorios, llamémosle racionalidad. A veces el tribunal tiene la tentación de castigar con un material de menor intensidad o de menor valor cuantitativo y cualitativo, porque se trata de castigar y se trata de, bueno, a veces estimular más el valor seguridad por encima del valor libertad y del valor justicia. Ese es un riesgo. Y eso ocurre, lo decía, no sé dónde está Brandon, está ahí, lo decía antes cuando concursaba la desigualdad material, el criadero de criminalidad que eso supone, eso es una realidad evidente. Pero hay que tener cuidado con eso también porque a lo mejor no es a través del proceso como hay que arreglar esas cosas. A lo mejor hay que resolverlo de manera extraprocesal y no destruyendo los elementos básicos y disminuyendo esos criterios para condenar en ciertos casos. Estoy pensando también en algo que es muy importante en México. En España es menos importante, aunque posiblemente de manera mediática se le da mucha importancia también, y la tiene, desde luego, que es el tema de la violencia, de los feminicidios, de la violencia sobre la mujer. Tengo alumnos que se creen que en el caso de feminicidios no existe presunción de inocencia. Es decir, la simple denuncia de la mujer nos sirve, simple denuncia al inicio del proceso, porque es algo que los medios de comunicación nos han dicho, bueno, eso está mal, está muy mal, es un problema grave. Es decir, cuando hablamos de violencia de género, que es el término más que feminicidio utilizamos en España, sigue inmediatamente la lacra. Si oyen a algún político español o algún jurista también, está en la misma frase. No digo que sea un problema, por supuesto no voy a negar el gran problema. Lo que quisiera negar es que eso nos sirva para bajar también los estándares probatorios, para bajar lo que exigimos para condenar a una persona. Con un grave problema en estos casos, y aquí podemos asimilar los casos de violencia sobre la mujer, violencia psicológica, que es obviamente más difícil de probar, abusos sexuales a menores, por ejemplo, es decir, muchos delitos que se cometen en la clandestinidad, en secreto, y nos encontramos con sentencias que nos dicen, bueno, como no tenemos otras formas de probar que lo que nos dice la víctima, pues condenamos. Pero no había una cosa que decíamos que era muy importante en los textos constitucionales y en los convenios internacionales, que era la presunción de inocencia. Bueno, pero es que aquí tenemos imposibilidad de probar, tenemos imposibilidad de llegar a una condena en estos supuestos si no lo hacemos así. Es decir, estamos en un utilitarismo penal, que es una opción política, obviamente, pero yo creo que no es suficientemente respetuosa con los derechos fundamentales que en un Estado social y democrático de derecho debemos tener en cuenta. Es decir, debe haber prueba para condenar. Y a lo mejor la declaración de una persona no es suficiente para condenar si no tenemos otros elementos corroborativos.
Todo esto nos daría lugar a toda una discusión, como casi todas las intervenciones que ha habido. Pasemos ya directamente a la valoración de la prueba. Estamos en ese porcentaje de casos en los que ha habido prueba. Estamos dentro de esos supuestos en que aquí se ha hablado de distintos sistemas de valoración de la prueba. Históricamente, en el medioevo, ustedes leen la partida tercera, que también rigió por estas tierras, y hasta más al norte, bastante más al norte. La partida tercera, que establece en materia de prueba lo que yo he llamado, no me lo inventé yo, pero yo lo llamo una simple aritmética valoratoria. Es decir, tantos testigos que dicen que declaran en este sentido, tantos que declaran en ese otro sentido, tantos que son nobles, recuerden que estamos hablando de una sociedad estamental, tantos que son campesinos, su declaración va a tener menos valor, tantos que son hombres, tantos que son mujeres, valoración también de distinto peso, y entonces la valoración se resuelve en una simple suma. A partir de eso, desde luego, la Ilustración quiso dar racionalidad. Y el introducir la racionalidad supuso el desatar al juez de toda esa tarifa legal, de todas esas normas que alguno de los semilleros antes, el primero que habló, Carlos, hablaba de esa cuestión. Todavía permanece, sobre todo en el proceso civil, en cuanto a los documentos públicos, y ahí habría que discutir si ha intervenido un notario, si ha intervenido un ente público, pues a lo mejor tiene algún sentido que hagamos caso a lo que dice ese documento, ¿no? Pero bueno, otro tema sobre el que podríamos discutir. El caso es que, sobre todo en lo penal, y un ejemplo de ello lo tenemos en el 741 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el Código de 1882, que en su base todavía rige en España para los procesos penales. Lo que habla es de la apreciación según conciencia. El tribunal debe apreciar según conciencia la práctica de la prueba, las pruebas que se hayan practicado. Eso, claro, no es casual. Eso está relacionado con que en ese tiempo se estaba pensando en algo que también se aplica en el país limítrofe, en el país del norte. Es decir, juicio por jurados que resuelve por mera conciencia. Lo que dicen los jurados no se discute. Es más, ni se podía apelar. Y es el tiempo, y el modelo en España también seguía ese criterio, única instancia. Cabrá casación por si se ha infringido la aplicación de alguna ley penal material, cabrá casación también si alguna norma de procedimiento o alguna norma en cuanto a la conformación de la sentencia no se ha aplicado bien, pero no vamos a entrar en el fondo, en principio. ¿Por qué? Porque lo que diga el jurado es sagrado. Luego, un paso más, con la evolución de los tiempos, nos damos cuenta de que los realistas americanos tienen mucho que ver con eso, de que los jueces, por supuesto los jurados, pero también los jueces profesionales son hombres y los hombres se equivocan. Tienen sesgos, a veces voluntarios y a veces involuntarios, a veces sesgos ideológicos, a veces por su propia extracción social, y a veces nos lo enseñan los psicólogos jurídicos, sesgos inadvertidos de los que conviene tomar nota, y no solo los jueces, sino todos los que estamos alrededor de este complejo drama procesal, porque es claro que pueden introducirse algunos elementos en el razonamiento jurídico probatorio que tengan que ver, no sé si conocen ustedes un artículo que se llama El desayuno de los jueces. Eso es llevar ese argumento al extremo, pero hay muchas cosas que influyen en esa decisión inadvertidamente. Es decir, si un juez, si un tribunal, esto no solo para jueces individuales, sino también para jueces colegiados, si un tribunal en una mañana tiene varios juicios orales y todos han sido parecidos y han ido en el mismo sentido,
tienden, aunque no quieran, a que el siguiente proceso pues se vaya resolviendo de la misma forma, a no ser que alguna prueba, algún medio de prueba, pues sea llamativamente distinto. Es decir, eso es un ejemplo, pero hay muchos más, sobre todo Kahneman y Tversky, que son psicólogos israelíes. Tversky murió muy joven, Kahneman todavía vive, ganó el premio Nobel de Economía con estos razonamientos y tiene un bestseller que seguro que conocen, que es el pensar deprisa, pensar despacio, que no se refiere a derecho procesal, pero desde luego creo que los procesalistas tenemos que conocerlo. Ahí habla de dos sistemas, un sistema intuitivo y un sistema lento. Claro, lo ideal es que los jueces razonen por ese sistema lento, pero a través de esos heurísticos, de esos atajos de pensamiento, tienden a formar su criterio de la forma más cómoda, porque lo hacemos todos. Es decir, si yo tengo que avanzar hacia mi derecha, yo sé que tengo que bajar el pie, pero no me detengo a pensar que tengo que bajar el pie. Eso lo hago automáticamente. El sistema de pensar rápido. A veces los jueces, cuando deciden, lo hacen con esas intuiciones. Y en definitiva, y aquí va el tema de la sana crítica, que es un elemento más, una evolución más y una creación del derecho español, hispano, podríamos decir, hispanoamericano o iberoamericano, que luego se expandió a partir del derecho español yo creo que a casi todos los países, o si no todos, de Latinoamérica. Y eso supuso un paso imperfecto, lo decía Faustino, pero un paso ya hacia la dirección de objetivar, en la medida de lo posible, objetivarlo del todo, lo que nos decía Gómez Orbaneja, de llegar a una certeza cuando el juez decide y cuando resuelve, es otro mito. La certeza absoluta, pues creo que en la mayoría de los casos no es posible. Y el problema es, bueno, ¿y qué porcentaje? Eso lo podemos medir. Hay algunos que dicen que sí, teorema de Bayes, etcétera. Yo soy más escéptico en cuanto a esa medición, pero sí soy creyente en que esos medios de objetivación, cuando hablamos de sana crítica hablamos de máximas de la experiencia, hablamos de reglas de la lógica, hablamos de reglas de la ciencia, y cada uno de esos temas, por supuesto, que nos lleva a grandes dificultades. En las reglas de la ciencia, por ejemplo, no hay más que recordar los criterios Daubert, de la trilogía Daubert, que, en fin, cómo valoramos, yo creo que Faustino habló aquí del tema o alguno más, de la crítica que debe hacer el juez a los peritos. Alguien, es decir, juez, peritus peritorum, es decir, perito de los peritos, debe criticar algo que por definición no conoce, porque si conociera el tema no habría hecho falta llamar a ninguno de los peritos. Entonces se trata de introducir unos elementos que sirvan, y por ahí el caso Frey a principios del siglo XX y luego en los años 90 el caso Daubert y otros dos que lo complementan, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos trató de fijar esos criterios. En definitiva, y yo creo que por ahí va también el sentido, yo no sería tan crítico con la sana crítica, valga la redundancia. Creo que todavía no sirve si introducimos lo que Faustino también tenía como bandera, la racionalidad. Y yo creo que la sana crítica pues permite debería permitir, aunque nuestros códigos hablen de sana crítica, sobre todo el Código Civil, nuestro código, como decía, habla de apreciación libre de la prueba. Eso no lo tenemos que creer literalmente. Hay que tener mucho cuidado en razonar, en justificar, claro, la palabra clave es aquí la motivación. ¿Por qué me he convencido de esa decisión? Y ahí está el debate entre si la prueba está dirigida a la convicción judicial,
que muchos dirán que no, o si está dirigida a establecer un razonamiento probatorio. Yo creo que las dos posiciones vistas así no son incompatibles. El juez obviamente tiene que estar convencido de lo que declare en la sentencia. Lo que pasa es que eso no se debe quedar como un elemento interno, como un elemento subjetivo sin más. Debe explicar a la sociedad que se está administrando justicia de manera sensata. Hay determinadas pruebas, tales declaraciones me han llevado a tal decisión, y eso además va a permitir, porque ya no estamos en el sistema de única instancia, ya hemos percibido que es importante el derecho al recurso como derecho fundamental, porque, decíamos, hay posibilidad de equivocarse y debemos tener derecho a una segunda opinión, como cuando estamos enfermos y vamos al médico y nos dice: usted tiene una enfermedad grave, vamos a preguntar a otro a ver si opina lo mismo, ¿no? Pues cuando estamos ante los jueces, por supuesto, y ahí está la razón del recurso, pero se podrá recurrir a algo que sea racional, algo que expresamente en la sentencia pues se haya mostrado de manera coherente, de manera explícita y no de manera irracional o subjetiva. Y les haría, con esto voy a acabar porque ya estoy pasándome de lo que habíamos acordado. Les voy a citar una sentencia del mes de abril pasado que tiene que ver es un caso de violencia de género y establece los presupuestos en el análisis de la valoración por el tribunal de la declaración de la víctima. Esto nos lleva a toda una problemática de las declaraciones personales, sobre todo testificales, y a la exigencia de inmediación, que inmediatamente, valga la redundancia de nuevo, me lleva a pensar: ¿inmediación para qué? Inmediación para esto que dice la sentencia, y les pongo, son 11 criterios, pero algunos como decía antes, que me ponen tan mal cuerpo, me introducen tal grado de irracionalidad como el número 4, lenguaje gestual de convicción. El lenguaje gestual que haya tenido la víctima en su declaración. Eso es lo que tiene que tener en cuenta el juez de instancia. La claridad expositiva ante el tribunal. Si ha sido clara, esto se trata de una mujer, pero lo podemos aplicar a cualquier caso. Si el que declara lo hace claramente, lo hace con claridad expositiva, tenemos que creerle más que si es alguien que no se acuerda bien y que trocea su declaración. Pues sí, siempre saco a mi madre cuando hablo de esto. Mi madre, que no es jurista ni tiene nada que ver con esto y que no ha tenido, gracias a Dios, relación con los tribunales, si la llevamos a declarar ante un tribunal, estoy seguro que estará nerviosa, se sonrojará, no sabrá dónde meterse y no tendrá esa seguridad que pide esa sentencia tan reciente del tribunal. Quiero decir, es un ejemplo típico de irracionalidad en la valoración de la prueba de la que decíamos que debíamos huir. Por tanto, cuidado con esto. Claro, dice, hay que fijarse en la forma, dice el Tribunal Supremo. Yo creo que no. Yo creo que hay que fijarse en el fondo. Yo creo que hay que fijarse en el fondo y en la explicación del fondo. Y eso, porque no niego la importancia de la inmediación, lo que niego es que la inmediación sea un vehículo para la cognición. La inmediación lo que favorece es la aplicación de los principios verdaderamente importantes, de la contradicción. Si el juez está presente, va a apreciar el contrainterrogatorio que decíamos, las distintas declaraciones, y de ahí se va a poder formar una mejor convicción que tendrá que exponer racionalmente y de la forma más objetiva que pueda. La concentración, la publicidad, es decir, toda una serie de principios clásicos que creo que todavía son importantes, pero en ese porcentaje de casos que, como decía, relativizando al principio, todavía mantenemos
como casos en que la prueba debe practicarse y tiene todos estos riesgos, la posibilidad de todos estos sesgos, y debemos procurar que sea lo más objetiva posible para poder ser controlada y para que la Administración de Justicia, que se legitima, no lo olvidemos, por su propia actuación, en los lugares en que, como los de nuestra cultura, no es como otros lugares en que votamos al juez, sino aquí no, el papel político del juez es distinto, que en esos casos en que se vota al fiscal o se vota al juez. Aquí la legitimación es por el ejercicio adecuado. Si los jueces no realizan esa actividad de manera imparcial, de manera lo más objetiva que se pueda, pues se deslegitima la propia actividad procesal, se legitima el proceso y se deslegitima el Estado de Derecho. Muchísimas gracias.